After months of separation, Huayca's mother finally found her daughter. But this reunion was not as simple as it seemed. Would Huayca be able to open her heart and tell her mother all the pain and secrets she had been keeping for so long? She had faced terrifying challenges, from her mysterious disappearance to the deep emotional wounds that could never be erased. And her mother, who had worried and searched for her all this time, would she be able to understand and accept what her daughter had gone through when her heart had been shattered in the lonely nights? Could the love between mother and daughter heal all the wounds, or would they once again face an inevitable separation? All of this will be revealed in the time to come. Stay tuned to follow Huayca's story and find the answers. La madre adoptiva de Huayca apareció sorpresivamente en la puerta de su casa después de un largo tiempo sin verse. Su aparición emocionó profundamente a Huayca, quien no pudo contener sus sentimientos. Ambas se abrazaron fuertemente mientras las emociones de la separación durante todo ese tiempo afloraban. La madre adoptiva no paraba de preocuparse, no sabía dónde había estado su hija, qué había hecho, ni entendía por qué se había perdido durante tanto tiempo. Ese abrazo parecía borrar todas las preocupaciones y ansiedades que ella había soportado, como si todo lo vivido recientemente fuera una pesadilla. Después de soltarse, Huayca invitó a su madre adoptiva a entrar a la casa y ambas se sentaron en la mesa. Huayca preparó una taza de té y lentamente comenzó a contarle los difíciles momentos que había atravesado. Le compartió sobre las veces que tuvo que enfrentarse a dolores insoportables, especialmente cuando fue agredida por un grupo de criminales, y el largo periodo de amnesia que sufrió. Huayca no recordaba quién era, no sabía a dónde ir ni qué hacer. Vivió en un caos de confusión, soledad y desesperación. Cada día pasaba sin saber cómo encontrar su verdadero ser en la oscuridad de los recuerdos perdidos. La madre adoptiva se quedó en silencio, escuchando atentamente la historia de su hija. No dejaba de acariciar su cabeza con una mirada llena de comprensión y preocupación. De vez en cuando la abrazaba como una forma de consuelo, reconfortándola. Durante toda la narración, Huayca no olvidó mencionar los conflictos en su familia, especialmente los problemas con Hung, su novio. Su relación no era nada fácil, ya que la madre de Hung no la aceptaba. Ella llegó a contratar a un grupo de criminales para amenazar y hacerle daño a Huayca, simplemente porque no quería aceptar la existencia de esa relación. Al escuchar las dolorosas pruebas y sufrimientos que su hija había tenido que soportar, la madre adoptiva no pudo evitar las lágrimas. Sentía tristeza, pero también un inmenso orgullo por la fortaleza con la que Huayca había superado todo. Huayca, con una mirada llena de determinación, le prometió a su madre adoptiva que no permitiría que ella volviera a preocuparse. Siempre se protegería y no dejaría que nada destruyera lo que su madre había sacrificado por ella. Huayca se sentía profundamente agradecida porque su madre siempre se había preocupado por ella y la había amado como si fuera su hija biológica, sin esperar nada a cambio. Sus palabras eran una promesa de que nunca más le causaría preocupación. Después del emotivo encuentro con su madre adoptiva, Huayca continuó contando los meses de sufrimiento que había tenido que atravesar. Recordó las veces que fue agredida por un grupo de delincuentes, arrojada al río y salvada por la ayuda de un extraño. Pero el dolor que sufrió no solo fue físico, sino también una profunda herida emocional debido a la pérdida de memoria. Huayca no podía recordar quién era, ni reconocer a las personas queridas a su alrededor. Todo se volvió borroso en su mente y vivió en un estado de confusión extrema. Cada día era un desafío cuando todo lo que la rodeaba le resultaba desconocido. La madre adoptiva de Huayca se quedó en silencio con los ojos rojos por el dolor que sentía por su hija. No podía imaginar que una chica tan tranquila, amable y siempre buena como Huayca
tuviera que pasar por tanto sufrimiento. Los meses que vivió como una persona amnésica, sin poder recordar quién era ni reconocer a su familia, era un dolor indescriptible. Suspiró, apretó la mano de Huayca, como para transmitirle fuerza para que supiera que sin importar lo que pasara, ella siempre estaría a su lado siendo su apoyo incondicional. Huayca siguió narrando sus esfuerzos por recuperar la memoria y las dificultades que tuvo que enfrentar. Dijo que aunque todo a su alrededor seguía siendo incierto gracias al amor y la preocupación de una familia bondadosa, pudo recuperarse tanto física como emocionalmente. Recordaba aquellos días cuando era una extraña sin saber quién era, pero esa familia no dudó en abrirle los brazos, dándole la oportunidad de comenzar de nuevo. A pesar de que los recuerdos dolorosos del pasado aún la acosaban, el amor y cuidado de esa familia le ayudaron a encontrar paz en su alma poco a poco. Sin embargo, su vida no solo estuvo llena de recuerdos agradables. La relación con Hung seguía siendo una constante prueba. Huayca no pudo evitar la tristeza al hablar de él. Dijo que la familia de él no la aceptaba y que su relación se encontraba bajo el fuerte rechazo de su madre. La madre de Hung hizo todo lo posible por separarlos, incluso recurriendo a medidas extremas como contratar a delincuentes para hacerle daño, solo porque no quería que Hung estuviera con ella. Esto fue un golpe tremendo para Huayca, un golpe que muchas veces la hizo pensar que no podría superarlo, pero se mantuvo firme, no permitió que eso la derrotara. Ninguna de esas situaciones podría hacer que renunciara a su amor. Le prometió a su madre adoptiva que a pesar de los desafíos que enfrentara, no permitiría que ninguna dificultad pudiera interponerse en su amor. Huayca creía que el amor entre ella y Hung era lo suficientemente fuerte como para superar todo. No importaba si la familia de él se oponía, ni si los delincuentes trataban de amenazarla, a ella no lo abandonaría. Esta relación tendría que superar las pruebas no solo porque lo amaba, sino porque creía que el amor verdadero siempre prevalecería. La madre adoptiva de Huayca no pudo evitar sentirse profundamente conmovida por las palabras de su hija. La abrazó con fuerza, la consoló y le prometió que siempre estaría a su lado, que nunca la dejaría sentirse sola. Ella sabía que la vida de su hija no era fácil, pero siempre creyó en la fuerza interior de Huayca. Sabía que era una chica fuerte que no se dejaría vencer por ninguna dificultad. Huayca suspiró, pero en sus ojos brillaba una determinación férrea. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero nunca permitiría que su madre adoptiva volviera a preocuparse por ella. Protegería a su pequeña familia, no abandonaría a Hung sin importar cuántos obstáculos enfrentara. Sabía que el amor genuino y la resiliencia la ayudarían a superar todas las dificultades, y aunque tuviera que caminar por caminos llenos de espinas, nunca se detendría. No permitiría que nadie ni nada pudiera debilitar su fe en el amor que compartía con él. Time passed, and Huayca and Hung began to rebuild their happiness after many challenges. Their relationship had weathered many storms, but their love and determination helped them overcome every obstacle. Although Hung's family still did not support their relationship, Huayca and he were committed to moving forward together, building a future and a new life, even if they had to face difficulties. One early morning, when the sunlight had not yet fully illuminated the room, Huayca and Hung sat together talking about work and life. Hung, with his stressful job in the police force, shared the difficulties he faced daily. However, he said that despite the physical and mental pressures, he still felt happy because he could help people. He saw the challenges in his work as small obstacles on a big journey, and he believed he could overcome them as long as he had the support of the person he loved. Huayca listened to him with understanding in her eyes. She then shared about her own work after recovering her memory. Unlike the strenuous job she used to do, Huayca could no longer handle such hard work.
However, she refused to give up. She started working in sales, harvesting, and selling agricultural products. Although this job was not easy, Huayca felt that she needed to be independent to take care of herself and her family, and to work in order to keep her spirit strong during these tough times. Their relationship was not just about work, they also shared stories about their families and future plans. Hung told Huayca that he was thinking about expanding his business, especially in the agricultural field. He hoped to find larger suppliers to grow the business and provide a more stable life for both of them. Huayca listened to his ideas, agreeing with him, but also feeling worried about the potential risks in the business. Nevertheless, she encouraged him to think carefully before making a decision, advising him not to let the pressures of work affect his mood and choices. Their conversation was truly a rare moment of peace amidst the challenges of life. Hung looked at Huayca with affectionate eyes, holding her hand and saying that no matter how stressful the job was, he still felt happy to have her by his side. Huayca could feel the love and warmth in his words. She promised to always stand by him, support him, and face every challenge together. At the end of the conversation, Hung decided to stay at Huayca's house, helping her with the work and doing lighter tasks. He started growing vegetables in her small garden while she continued with her work of harvesting and selling. They worked together, sharing joyful and peaceful moments, and although the work was exhausting, both felt comfortable and happy. They were satisfied knowing they could share the work, carry the burdens of life together, and most importantly, always have each other. However, work did not always go smoothly. Huayca and Hung still faced new challenges from their work to everyday life issues. But they understood that love and unity were the greatest forces that helped them overcome everything. They believed that as long as they were together, nothing was impossible. Despite the difficult road ahead, they would walk it hand in hand, and their love would be the strength to overcome all obstacles. Huayca and Hung knew that life would not always be easy, but love and unity would be the key to building a bright future. Together they would remain strong, face every challenge, and no matter how hard it got, they would never give up on each other. For they knew that only love and resilience could help them reach a happy future. Hùng đứng đó nhìn theo bóng lưng của bọn côn đồ, trong lòng anh trống rỗng. Căn nhà này, nơi anh từng chứng kiến bao kỷ niệm đẹp, nơi anh đã trải qua bao tháng ngày khó khăn, cùng Hoài Ca và Cô Nhi, giờ đây đã không còn là của anh. Những cảm xúc lẫn lộn tràn ngập trong lòng. Anh cảm thấy mình như một người thất bại. Anh quay lại bước vào trong trân trọng mọi chuyện. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác, không còn là những ngày tháng yên bình nữa. Hùng lặng lẽ thu xếp đồ đạc của mình, bỏ vào chiếc vali nhỏ